¿Cómo estamos, doctor, en nuestra realidad económica del país? Porque saliendo a la calle, uno pregunta a la gente, le dice, ¿cómo te va en tus ventas? Han bajado, me dice la gente. Incluso los taxistas también han bajado el consumo, ¿no? La gente no tiene mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esto, doctor? Adelante. Bueno, yo les he dicho a todos los hermanos del Perú hace 3 años, cuando llegó Castillo al poder, que la situación del Perú se iba a agravar. Estamos entrando a una crisis bien grave, muy profunda, y esta situación no ha cambiado con Dina Boluarte, por el contrario, se va a seguir profundizando, por lo menos hasta el 2026, 2027. Así que tomen sus precauciones, hermanos. ¿Cuál es la razón? La razón fundamental es que el modelo económico neoliberal implantado desde el año 90 no ha llegado a su crisis, porque es un problema de tipo estructural, no es un problema coyuntural como dicen los neoliberales, ¿no? Estos economistas que salen en la televisión, de que la situación se debe a la incertidumbre política y otras cosas más que señalan, ¿no? Fíjense, solamente le doy un ejemplo, con el sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital nominalmente es 1.025 soles. Eso es lo que aparece, ¿no?, en los papeles. Pero en realidad ese sueldo mínimo vital, por dos factores, ha perdido su capacidad adquisitiva. Uno, por la inflación, y dos, por el tipo de cambio. Entonces, hoy esos 1.025 soles, hoy realmente equivalen a 710 soles. O sea, lo que usted recibe nominalmente como sueldo mínimo vital de 1.025, en realidad, eso se llama valor real, eso equivale a 710 soles. Entonces, ¿usted ha perdido cuánto? Ha perdido más o menos 215 soles. Esa pérdida del valor adquisitivo implica que usted hoy, cuando va al mercado, compra menos. Implica que ya no pueda usted adquirir, digamos, los productos que compraba antes. Ahora, ¿qué cosa ha hecho este gobierno? ¿Qué cosa ha hecho el señor Julio Velarde? En realidad, el gran artífice, el amo y señor acá de la economía del país es Julio Velarde, el bachiller que funge como presidente del BCR desde hace 20 años. ¿Por qué? Porque él ha sido impuesto ahí por los grandes bancos, por los grandes consorcios financieros internacionales. Él es en realidad el que maneja la economía del país y no el ministro de Economía. Eso lo voy a explicar el día de hoy en la noche, en esta conferencia de 7 de la noche, ¿no? Entonces, hermanos, yo les he dicho a ustedes muchas veces que no hay salida con este gobierno, con este modelo. Los libertarios, los neoliberales y todos aquellos que pregonan el liberalismo en el Perú desde el año de 1990, lo hacen de una manera, en cierta medida, maliciosa, ¿no? Porque el liberalismo, el neoliberalismo, el libertarismo, el anarcocapitalismo va a seguir perjudicando a los millones de peruanos que van a ver sus ingresos por los suelos. ¿Qué se hace frente a eso? Lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, que la CGTP y todos los gremios sindicales del Perú, todas las organizaciones de trabajadores, no hagan nada para que se pida, digamos, no ni siquiera aumento de salario, de sueldos, sino que se le devuelva a la población lo que ha perdido en estos últimos 3 años. Ha perdido 210 soles de poder de compra. En realidad no sería aumento de salarios, sería solamente un reembolso de lo que ha perdido como consecuencia de la inflación. Eso es lo que hacen las grandes empresas. Las grandes empresas jamás pierden. Los grandes funcionarios, usted ve en el Congreso, ellos ganaban más o menos un equivalente con todos los añadidos, ganaban anteriormente 18.000 soles. ¿Cuánto ganan ahora? Ahora están ganando 40.000 soles. O sea, han tenido un aumento, un incremento de cerca de 21.000 soles. Claro. Eso es lo que hacen todos los ministros, la presidenta, los congresistas, todos ellos automáticamente se han subido los sueldos, inclusive tienen hasta los sueldos indexados, los militares, ¿no?, que reciben doble sueldo. Entonces, ellos
ellos, digamos, pueden hacer estos incrementos de manera unilateral, pero a la gran masa de la población, que se mueran de hambre, ¿no? No les interesa porque ellos viven bien, comen bien. Entonces, el problema del Perú es que ustedes han elegido mal a gente que los ha engañado, a gente que no les importa si ustedes comen o no comen todos los días. Entonces, la situación es esa, la situación real que Muy se bien. viene el otro año no va a haber mayores inversiones, porque estamos en un periodo electoral. Hasta el 2026, 2027, ahora, ¿por qué nosotros, o por qué vemos que todavía la cosa no ha estallado? Sencillamente porque el pueblo está sobreviviendo, ¿no es cierto?, sobre todo las clases medias, con las 5 devoluciones de aportes de las AFPs y con el cobro de la CTS. Entonces, ha estado quemando sus reservas, ha estado quemando sus ahorros para poder pasar, digamos, esta situación de crisis económica. Pero eso se acaba acá el siguiente mes, en junio, eso se acaba. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de julio? La gente va a poder seguir viviendo si ya no tiene esas reservas que sacó, las últimas reservas de las AFPs y de la CTS. Entonces la situación se va a agravar en este caso, ¿no? Y vamos a ver dentro de poco protestando, ¿no es cierto?, a muchos sectores medios acá en el Perú y evidentemente también a los sectores laborales, los sectores de trabajadores, que no pueden Así vivir es. pues con esa situación, a pesar de que acá en Lima, ahí los neoliberales dicen que no se va a aumentar el sueldo mínimo vital hasta que no se aumente la productividad. Es decir, que ellos quieren seguir explotando, ¿no?, a los trabajadores y no va a haber un aumento si es que ellos no aumentan, ¿no es cierto?, las horas Así de es. trabajo, si ellos no aumentan la producción. Muy bien. Doctor, también vamos a tratar un poquito de los problemas de Arequipa. Qué terrible nuestra situación económica, que no tenemos una viabilidad para el 2025, 2026. Habrá que ajustar todo lo necesario, ¿no? Hay que hacer ahorros en todo caso. Pero No, Arequipa también, no, eso sería sacrificar a la familia. Hay que protestar para que el gobierno, de todas las maneras posibles, para que el así gobierno, es, lo primero que tiene que hacer es aumentar o devolver, reembolsar la capacidad de compra del salario. Se ha perdido 208 soles, que le devuelve eso. El sueldo mínimo debe estar más o menos en 1.500 soles ahora. Es lo mínimo que el gobierno debe aumentar. Ahora, para que así aumente es. eso, evidente, no lo va a hacer de manera graciosa, ¿no? Los trabajadores tienen que salir, digamos, de todas las maneras posibles a hacer esa protesta, porque si el pueblo no protesta, el gobierno jamás le va a aumentar, ¿no? Y el sueldo mínimo seguirá perdiendo su valor y ya no costará, ya no tendrá el valor de 710 soles. Valdrá pues 600, 500, 400 soles. Eso es lo que están haciendo en Argentina, ¿no? Y la Increíble. situación ahora, digamos, en el Perú es mucho más grave, ¿no? Claro. Doctor, también aquí en la ciudad de Arequipa también tenemos algunos problemas, problemas de corrupción de los alcaldes, tenemos alcaldes prófugos, doctor. También hay inmoralidad. Hace un mes atrás en un diario local se publicó que se encontraron un celular en el municipio de la alcaldía provincial de Arequipa y se encontraron videos pornográficos, ¿no? ¿Qué alcalde habrá tenido esa situación? Tenemos alcaldes prófugos como el de alcalde de Cerro Colorado también, ¿no? Que no está manejando el municipio, pero lo ha dejado a su teniente alcalde. ¿Qué haría el doctor Ramón Ramírez Erazo de llegar al poder con esta clase política que tenemos a nivel provincial? Adelante, doctor. Bueno, yo les he manifestado a ustedes varias veces que lo primero que vamos a hacer nosotros al llegar a la presidencia es implementar y ejecutar una gran política anticorrupción. Si no hacemos eso, estamos hablando cosas sin sentido, ¿no? Juntamente con la restitución de la Constitución del año 79, Ujú. porque esa Constitución nos va a garantizar a nosotros gobernabilidad y el inicio de esta guerra contra los corruptos, los funcionarios corruptos. Justamente, escúcheme, hemos tenido 6 presidentes, digamos, en la cárcel y otro suicidado, y es evidente, ¿no? Si los presidentes han sido o son, digamos, autores de delito de corrupción, con mayor razón, ¿no? Ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes, regidores.
O sea, esto es una crisis total de todo el sector público peruano, de todos los funcionarios del Estado, porque ellos ven, ¿no es cierto?, al Estado como un botín. Ellos se organizan en bandas, ¿no es cierto?, para tomar el control de las gobernaciones, de los municipios. Roban 100, 200 millones de soles, luego se dan a la fuga porque saben que van a ser descubiertos, entonces ellos optan por darse a la fuga y saben ellos que tienen que afrontar un juicio, ¿no es cierto? Gastarán pues 100.000, 200.000 soles en abogados y se quedan con el resto. Le impondrán una Muy pena bien. de 4 o 5 años, compran fiscales, compran jueces y luego salen de la cárcel. Entonces acá la gran política anticorrupción la tiene que encabezar el presidente de la República, ¿no? Un presidente corrupto no puede combatir la corrupción, ¿no? Tiene que ser un líder, tiene que ser un presidente que no tenga antecedentes, que no le tiemble la mano, porque acá hay que cortar cabezas, hay que ser radical, acá no hay medias tintas. Acá no hay de que es mi primo, es mi pariente, es compañero de mi partido, no. Al que ha robado al Estado, al que ha metido la mano al Estado, como hacen en Vietnam, como hacen en China, como hacen en Singapur, como hacen en Estados Unidos, tiene que irse, ¿no es cierto?, a la cárcel de manera perpetua, o en todo caso se le aplica pena de muerte en los casos mucho más graves. No hay otra salida, hermanos. Pensar, digamos, en seguir con esta política actual, digamos, de perdonavidas es fomentar más el delito. Y en Arequipa, ¿no Así es cierto?, es. y en todo el sur del Perú, hermanos, entiendan, ustedes han elegido mal a estos delincuentes que están ahí como gobernadores o como alcaldes. Tienen que aprender a elegir, tienen que educarse, no se pueden volver a equivocar. No se van a equivocar cuando elijan al nuevo presidente o a los nuevos congresistas, porque estarían eligiendo ustedes por 5 años más a sus verdugos. Y ustedes me Así dirán, ¿qué es. implicancia tiene eso? Es una implicancia muy grande, hermanos, porque están ustedes condenando a sus hijos, a sus nietos, a no tener futuro. ¿Por qué? Porque el país va a seguir en manos de estos delincuentes y sus hijos, sus nietos, sus Bien. familiares, hermanos, no tienen viabilidad para poder tener un futuro distinto, ¿no es cierto? Porque todos aspiran a mejorar su situación, a tener un ingreso, a tener una profesión, a tener trabajo. Con ellos no va a haber trabajo, no les interesa, hermanos. Escúchame bien, ¿ustedes creen que a Dina Boluarte le interesa crear trabajo, le interesa arreglar los problemas del país? Como se ha denunciado en Lima, ella se dedica a ver sus novelas turcas, hermano, a hacer cosas frívolas, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver pues con la salud, con la economía de los peruanos. Al igual que el resto de políticos que hay en Lima y que evidentemente tienen una concepción, hermano, delirante, ¿no es cierto? No les interesa el ser Muy humano, bien. no les interesa el ciudadano, no les interesa la mujer, la madre, el niño, no les interesa el anciano. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esa respuesta. También hay otras preguntas acá que estoy ganando en el tintero. ¿Qué haría con tía María, doctor? Porque es una minera que lamentablemente tiene un contrato ley, se está efectuando en este momento acá en Arequipa, genera preocupación a la población el proyecto tía María. Adelante, doctor. No, ahí lo que tiene que aplicarse, más allá de que tenga contrato de ley, que eso se puede anular con un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Si yo soy presidente, hermanos, restituyo la Constitución del año 79 y todos estos contratos de ley que atentan contra la vida, la salud de los peruanos van a quedar sin efecto, ¿no? Así de simple. Porque vean ustedes el ejemplo de Yanacocha, hermano. Yo quisiera que ustedes entren al Google y vean en qué estado está Yanacocha, en qué estado se encuentra Cerro de Paz. Ese es el futuro de Tía María. Grandes socavones, hermanos, ¿no es cierto? De tierra, todo el ecosistema destruido, no, miseria. Vean si acaba de publicarse las cifras de INEGI, ¿no? ¿Cuál es la región más pobre del Perú? Graciosamente es Cajamarca, hermano, donde han sacado oro. Increíble. Cerro de Pasco, donde hace 60, 70 años, hermano, han sacado todo el mineral que han querido. Pregunta, ¿han desarrollado Cerro de Pasco, Cajamarca? ¿Son potencias regionales? No, hermano, son las regiones más pobres del Perú. ¿Y qué va a pasar con Tía María? Si ustedes permiten que se ejecute este proyecto, hermano, vamos a ver no solamente a Tía María, porque eso tiene una irradiación hasta Arequipa, los polvos, los sulfuros, hermanos, son llevados por el viento. Toda esa zona se va a contaminar.
Muy Entonces, bien. no hay posibilidad, hermanos, bajo las condiciones que ellos quieren explotar esa mina, que eso que se puede ejecutar, ¿no? Primero está la salud, está la vida, está la integridad de millones de arequipeños, y también, ¿no? Ustedes cuiden, hermanos, cuiden sus tierras, cuiden sus campos, porque una vez contaminadas las tierras es imposible, hermano, es imposible. Vayan ustedes a Moquegua, vean lo que ha pasado con Hilo y la refinería. Los daños ambientales son casi irreversibles. Así es. Muy bien, doctor. De todas maneras, muchas gracias por su disertación, pero también tenemos otras preguntas también. En el tema de la educación, doctor, hace poco nuestra querida Universidad San Agustín ha intentado quitar las humanidades del proceso de admisión, quitar, no sé, literatura, filosofía. O sea, ¿tiene que haber una reforma universitaria, sí o no? ¿Qué haría Poder Ciudadano de estar en el poder, doctor? Adelante. Bueno, miren, en Europa están haciendo un proceso inverso. Están recuperando las humanidades en todas las universidades porque es una forma de sensibilizar, ¿no es cierto?, a las futuras generaciones. Hay una tendencia de querer eliminar la filosofía, la historia, la sociología, hasta la economía de la enseñanza, ¿no?, en las universidades. Pero hay otra tendencia que plantea lo contrario, ¿no? Porque sin humanidades, ¿no es cierto?, ¿qué cosa produces? ¿Qué tipo de profesional produces? ¿Un autómata? ¿Un robot que no piensa? ¿No es cierto? Una pieza más Así es. en la maquinaria del sistema de producción. Y eso está pues contra una real formación profesional, ¿no? Porque el ingeniero, el analista, el informático, hermano, tiene que saber, tiene que ubicarse dentro del contexto social, de una realidad social y política y económica. Saber para qué cosa no va a trabajar, para quién va a trabajar, Muy cuál es bien. el interés de la sociedad. Lo que quieren es profesionales, ingenieros deshumanizados. Y contra eso Eso. nosotros estamos, no vamos a permitir eso. Y en la reforma de la currícula universitaria, esos cursos tienen que ser obligatorios. Un curso de filosofía, hermano, que te enseña a pensar, generar pensamiento crítico, para que tú puedas entender lo que está pasando en tu sociedad, en tu medio, en tu región, en tu pueblo, y puedas tú darle salida a los problemas regionales, a los problemas locales. Para nosotros es fundamental la filosofía y la historia, hermano, porque si tú no sabes cómo fue tu país, qué pasó en tu país en los últimos 200 años, pierdes la memoria, el pueblo pierde la memoria, hermano, y es más fácil de dominar. La historia te Muy da bien. sentido a tu vida como colectivo, a ti. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y la última me dicen por acá, a ver, tenemos la pregunta de salud. ¿Qué haría Poder Ciudadano en el tema de la salud? En Arequipa tenemos dos hospitales muy tradicionales, que es el Honorio Delgado y el Hospital Goyeneche, pero que están en muy mal estado. Y cuando pasamos por las afueras de estos hospitales, hay unas colas tremendas, doctor, especialmente con nuestros adultos mayores. ¿Qué haría Poder Ciudadano de llegar al poder en tema de salud? Fíjese, es un problema recurrente, ¿ah? En todo el Perú. El problema de la salud, el problema de salud y del MINSA es un doble problema, es un problema de gestión y es un problema de personal y de infraestructura. Fíjese, la crisis era previsible, ¿no? Porque no se ha planificado acá en el Perú justamente desde el año 90, ¿no? No se ha planificado el crecimiento, ¿no? La construcción de hospitales de última generación que puedan atender, digamos, en cada región. En cada región debe tener un hospital de última generación. Y tampoco se ha previsto, ¿no es cierto?, la contratación o el nombramiento de personal especializado, de médicos, de enfermeras, de técnicos que puedan, digamos, satisfacer la gran demanda. En periodos de crisis económica, hermanos, es muy simple, de crisis social, en periodos de alta delincuencia, parece mentira, están correlacionados. Hay un crecimiento, ¿no es cierto?, de los problemas de salud. Más aún cuando hemos tenido estas pandemias, hemos tenido problemas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? No hay gestión, hermanos. No tenemos en el ministerio un órgano central que planifique, ¿no es cierto?, a nivel de todas las regiones, cuáles son, ¿no es cierto?, la forma de satisfacer esa gran demanda. En estos hospitales
las citas son para 30, 60 días, las operaciones se postergan medio año, un año, mientras el paciente se sigue muriendo. Tiene que haber acá un cambio, ¿no es cierto? Y eso empieza por la cabeza, hermanos. Hay que hacer una política de planificación, aplicar la medicina preventiva. Uno tiene que tener stock de medicinas, hermanos, aunque sean los medicamentos genéricos, porque las farmacias están desabastecidas. Pero sobre todo tiene que ver con la atención, hermanos, que tiene que ser inmediata. Un enfermo no puede esperar 15 días, 30 días para ser atendido. Y esto se soluciona rápidamente, hermano. Hay que contratar equipos especializados para que puedan atender, digamos, como una suerte de emergencia médica, para poder, digamos, aliviar los males de la población. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, nos hemos excedido un poquito con usted, pero muchas gracias por estar en esta entrevista, doctor. Y palabras finales para la despedida del caso, doctor. Sí, muchas gracias a los hermanos de Arequipa. Un saludo desde su amigo, el doctor Ramón Ramírez Erazo, presidente del Movimiento Poder Ciudadano. El único partido anticorrupción, antimafia, hermanos. Tenemos la solución de estos grandes problemas que tiene Arequipa, que tiene el Perú, más de 1.500 páginas, ¿no es cierto?, de nuestro programa económico Segunda República. Si no cambiamos, hermano, el modelo económico, si no anulamos esta constitución delincuencial del año 93, si no elegimos a un equipo de gente honesta, de patriotas, de ciudadanos que quieran cambiar su realidad, hermanos, va a ser imposible y seguirán ustedes 5, 10, 15, 20 años más. No le crean a los neoliberales, hermanos, que han llevado al fracaso al país. La prueba está en estos últimos 34 años que han vivido. Somos la nueva opción, hermanos, humanista, un cambio radical, hermano, un cambio para que el Perú pueda desarrollarse, para que tus hijos tengan educación gratuita, hermano, los jubilados tengan pensiones de más de 1.000 soles, hermano, para que tengan acceso a la salud. Muchas gracias, hasta la victoria final.